Ahora sí, entonces, le quiero dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Ella es Jimena Cárdenas. En este momento ella es directora estratégica de Idea Sparring. Es ingeniera de sistemas con énfasis en administración de negocios, con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de tecnología de la información y recursos humanos, enfocados en la realización de la visión desde la creación de estrategias hasta la operación y gestión de proyectos. Y es experta en identificación de talento y su desarrollo a través de metodologías de mentoría y colaboración. Jimena Cárdenas nos va a hablar hoy sobre valores, habilidades y comportamientos que existen dentro de una cultura que hacen que sea más o menos incluyente. Esta es una de las diferencias entre organizaciones efectivas y no tan efectivas. Algunos comportamientos permiten al equipo enfocarse en el talento que es necesario para alcanzar el propósito empresarial. Otras cosas, pues, los distraen de esa misión supremamente trascendental. Yo a Jimena la conozco, yo no sé si Jimena se acuerda de mí, que nos conocimos en su oficina. Estábamos hablando de podcast en su momento y yo me acuerdo que cuando yo la conocí yo llegué a decirle a mis socios como, qué mujer con tanta claridad. Entonces yo no sé si ella se acuerda de mí o no se acuerda de mí, no lo sabemos, pero Jimena, súper bienvenida. Jimena, adelante. Gracias, Santiago. Tenías menos barba esa vez en mi oficina, Sí, sí, sí. pero sí, sí me acuerdo y me parece perfecto que presentes este evento porque tienes la voz y el mensaje en tu propósito, en tu negocio, súper alineados con lo que Hub Leaders y lo que Sí. estamos tratando de transmitir el día de hoy. Entonces, pues gracias por facilitar esta sesión de hoy. Por supuesto, por supuesto. El micrófono es tuyo, Jimena. Qué orgullo tenerte acá con nosotros. Gracias, Santiago. Bueno, como Santiago nos decía, quedamos así súper empoderados con la charla de Ana. Quedamos en un nivel de energía súper alto. Espero que en estos 20 minutos que van a pasar conmigo mantengamos ese nivel de energía y nos proyectemos en una manera de utilizar esa energía para transformar una comunidad específica en la que este concepto de equidad es necesario transmitir. Entonces vamos a hablar de cultura en organizaciones y sobre cómo podemos convertir la cultura que tengamos en una cultura que sea incluyente, que nos permita abrazar a todas las personas sin importar el género, pero más allá del género, a todas las personas valorando sus talentos. Este tema de cultura lo podemos aplicar, por supuesto, al concepto laboral, a las comunidades en las que están un equipo de trabajo, una organización, pero cultura se da en muchos escenarios. Culturas tenemos en los colegios, culturas tenemos en las familias, culturas tenemos en diferentes tipos de círculos. Y pueden extrapolarse muchas de estas ideas a otros escenarios, pero lo estamos pensando específicamente en situaciones, en una organización, situaciones laborales. Y en ese tipo de contextos, la cultura la estamos enmarcando en un escenario específico. Yo he pensado que la cultura juega un rol en este eje entre propósito y resultados. La visión que yo tengo es que muchos nos fijamos en los resultados, en un número, un indicador, en un dato concreto que tenemos que lograr. Para alcanzar esos resultados, creamos una estrategia, diseñamos un plan, que como nos decía Ana, se nos desbarataron los planes que teníamos para este año y nos tocó ser súper flexibles con esas estrategias y crear cosas nuevas. Y eso es lo que en la ejecución sucede con una estrategia, que nos enfrentamos con cosas que nos plantea el contexto, pues se nos aparecen obstáculos en el camino, en esa ruta que habíamos diseñado hacia nuestros objetivos, y el cómo reaccionamos a esos obstáculos, cómo nos adaptamos al contexto, depende de las personas, la ejecución de la estrategia depende de las personas y es por eso que la cultura es tan importante, porque esa reacción que tienen las personas en un ambiente organizacional depende de esa cultura. La cultura es la representación, es cómo nos comportamos en el día a día y es la representación de los valores. Los valores en una organización pueden surgir por la interacción. En un emprendimiento, por ejemplo, puede que no se hayan puesto a pensar, bueno, nos vamos a fijar en estos valores y los vamos a declarar de esta manera y vamos a comunicar, no, sino simplemente las interacciones en el equipo inicial y en la medida que fue ampliándose ese equipo, definieron qué es aceptable y qué no es aceptable, qué es valorado por las personas y qué no es tan importante por las personas. También la cultura puede ser el resultado de un diseño, en donde
con base en un propósito, en una propuesta de valor, en una idea trascendente que se tiene de lo que se quiere alcanzar como equipo, como organización. Definimos cuáles son los valores que es importante que manifestemos en nuestro comportamiento para que nuestro cliente perciba la propuesta de valor, nuestro cliente externo, nuestro cliente interno, nuestros colaboradores, y se conecten con ese propósito las personas que trabajan en la organización. Entonces, por eso es que la cultura es importante. Ahora, ¿qué tipo de valores son importantes en una cultura para que podamos garantizar que va a ser una cultura que acepta el talento en todas sus formas? Bien sea empaquetado en vestido de mujer, el traje de hombre, en las variaciones que pueden existir de todos los colores, creencias, estilos, comportamientos. Más allá de eso, en una organización tenemos que enfocarnos en que el talento que se traiga a la mesa aporte al alcance de ese propósito. Entonces, ¿cuáles son los valores, comportamientos? ¿Qué cosas debemos buscar que aceptemos como grupo en una organización, y que el liderazgo debe respaldar la cultura y cualquier cambio de la cultura que vengamos hacia la cultura que queramos que sea más incluyente? Ese tipo de liderazgo incluyente pues implica que los líderes digan: hacia allá es donde quiero ir. Yo doy ejemplo de que esto es aceptable o no es aceptable, y cómo queremos que nos vean, cómo queremos ser, cómo queremos comportarnos con nuestro grupo y con nuestros clientes y con todas las personas que interactúan en la comunidad con nuestra organización. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que es importante tener conciencia, es que estemos presentes, es que tengamos claridad de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Cuando tenemos ese nivel de conciencia que nos ayuda a darnos cuenta de esas razones, de esos propósitos, de esas motivaciones para nuestras acciones, empezamos a regularnos. Cuando nos regulamos, empezamos a ver el prejuicio que estamos utilizando en esa respuesta inmediata, en esa respuesta poco pensada que damos. Cuando nos sentamos a pensar en que, ¿por qué prefiero esta persona de estos líderes que están en mi organización? ¿Por qué tiendo a ir hacia cierta persona y no a otra? ¿Por qué no les doy oportunidad a otras personas? ¿Por qué en nuestra organización preferimos que el trabajo en casa regrese a la oficina, cuando hemos visto que para muchos en la organización ha sido funcional, ha sido efectivo llevarlo de esa manera? Si nos ponemos a pensar, hacemos consciente el de dónde vienen las preocupaciones que tengamos, vamos a poder entender que hay un prejuicio posiblemente, y vamos también a pensar en que hay algunos de esos prejuicios que vamos a ver de inmediato, y algunos no tan fácilmente. Algunos son unos prejuicios más inconscientes que nos va a tomar más trabajo sacar, que emerjan a nuestra conciencia, y que podamos gestionarlos y decir: bueno, esto ya no lo vamos a hacer, y ahorita nos vamos a enfocar en comportarnos, en tomar decisiones, en emprender acciones en otro sentido. Otro elemento que es importante que tengamos presente es el coraje y la humildad. Cuando hablo de coraje y de humildad, hablo de tener una voz y usarla. Es de que cuando yo veo que algo sucede, yo levante la voz y diga: esto no lo deberíamos aceptar, esto no está en línea con los valores, y si está en línea con nuestros valores, venga, reevaluemos por qué esto es o no es valioso para nosotros. Es tener la humildad de aceptar que debemos cambiar, que podemos cambiar, la humildad para reevaluarnos, para aprender, para cuestionar nuestros comportamientos y nuestras apreciaciones, y tener el coraje de levantar la voz en nuestro equipo, seamos una reunión de 4 o 5 personas, y decir: esto no está bien, o un líder organizacional a través de toda una organización con muchas más personas, decir: esto lo vamos a cambiar, y nos va a costar trabajo, y nos va a doler, y vamos a equivocarnos, pero vamos a cambiarlo, porque es importante que esto ya no se dé en nuestra organización, que un comportamiento en el que preferimos sin juicio
una manera de manifestar masculinidad, o que juzgamos a las mujeres por ser un poco más duras, por tener un comportamiento un poco más masculino de lo que tradicionalmente consideramos masculino, cuando si fuese un hombre no lo juzgaríamos. Entonces, venga, seamos humildes en reconocer que eso puede que no esté bien, que estamos haciendo algo que no esté bien, y tengamos el coraje de levantar la voz y querer cambiar. Otro elemento importante es el aprendizaje y la curiosidad. ¿Por qué son importantes el aprendizaje y la curiosidad? Porque ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a descubrir maneras de hacer las cosas diferentes si no nos damos la oportunidad de hacer preguntas, de facilitar la colaboración, de aprender de otros, de descubrir lo que a otras personas, no es solo aprender las mejores prácticas de hacer las cosas, no, también es aprender a esta persona que le duele, a esta persona que se ha tenido que adaptar a nuestros comportamientos, a una cultura que no es tan incluyente, que ha tenido que sacrificar, qué oportunidades le hemos quitado, qué tipo de comportamientos ha tenido que adaptarse para poder encajar en nuestra cultura, y eso hace que esa persona sea menos auténtica, tal vez. Hay que escuchar el punto de vista de todos, hay que mantener esa mentalidad abierta, hay que tener un deseo por comprender lo que pasa en la vida de las personas, y poder ayudarlos a ser genuinos, a ser auténticos, a traer todos sus talentos a la mesa para que como organización nos podamos beneficiar de esos talentos, sí, pero al mismo tiempo hacerlo mientras esas personas se desarrollan en todo su potencial profesional, pero también personal, en donde no dejan de ser quienes son, quienes quieren ser, en quienes se quieren convertir por encajar en una cultura. Es importante entonces también que tengamos colaboración, que pensemos en la habilidad de colaboración, más que un comportamiento, en la habilidad de colaboración, que pensemos en cómo vamos a permitir que la conversación se dé, a hacer que diferentes personas de diferentes disciplinas, de diferentes habilidades, de diferentes backgrounds socioeconómicos, culturales, se sienten en una mesa y construyan cosas nuevas. Uno de los más grandes beneficios de permitir, de facilitar la inclusión y la diversidad, es que la innovación no solo es un tema de seamos equitativos, no es un tema de demos oportunidades de manera igual, sino aprovechemos el hecho de que trayendo estas nuevas perspectivas nos volvemos más innovadores. El traer nuevos puntos de vista amplía nuestra visión, y eso hace que tengamos más capacidad de innovación, de colaborar, de aprender, de desarrollar, de crear, de construir. Entonces, el que seamos capaces y que demostremos que somos capaces con comportamientos como traer a la mesa, tener proyectos y traer gente de diferentes áreas, gente con más y con menos experiencia, gente con diferentes disciplinas en diferentes niveles, con gente que tenga perspectivas distintas, con gente que inclusive ni siquiera está dentro de nuestro grupo básico de colaboración, sino también con gente de nuestros socios de negocios, con gente, como decía Ana, que ahora estaba colaborando más y que eso le había ayudado a descubrir nuevas oportunidades de negocio. En un negocio, el traer a estas personas a colaborar amplía su visión y nos ayuda a descubrir nuevos canales para conectarnos con la comunidad, para servir a nuestros clientes, para desarrollar esas relaciones con la comunidad. Todo esto es importante que lo mantengamos dentro de un ambiente que esté respaldado por la integridad, en donde estos valores los tenemos aprehendidos, en donde actuamos en integridad con ellos. Integridad es actuar en línea con los valores, y que podamos decir esto es lo que valoramos y vamos y lo hacemos, y no se convierte en un discurso de mercadeo, un discurso que nos hace ver como más chéveres porque es que decimos que somos incluyentes, pero no, que de verdad en el día a día actuemos con integridad con estos valores, que se establezcan acuerdos dentro de la compañía, que los líderes y las personas en los equipos de trabajo digan
este fue el acuerdo y yo no lo estoy cumpliendo o mi par no lo está cumpliendo. Venga, nos sentamos y tenemos una conversación sobre por qué no está sucediendo esto y qué podemos hacer para que lo que queremos hacer, la cultura que queremos tener, la manera en que queremos alcanzar nuestros objetivos, de verdad se adapte a esto que está sucediendo y cambiemos y nos transformemos y nos reinventemos y con todos los clichés que escuchamos este año, pero que a la larga seamos íntegros con estos valores y los veamos en el día a día, los veamos en las decisiones de las personas, los veamos en la actitud, en una conversación. Yo hablo mucho sobre cómo las reuniones de trabajo, que siempre ha habido muchos clichés y hay muchos memes hablando sobre la cantidad de reuniones que no eran necesarias, cuántas reuniones pudieron haber sido un correo electrónico, toda la gente que está fugada mentalmente de una reunión porque es que en realidad no tendría que estar allí, no se están tomando decisiones. Todas estas cosas que suceden en las reuniones son una manifestación de la cultura. Y el que la reunión invite a las personas a colaborar, el que la reunión permita espacios de conversación en donde haya posibilidad de ser curiosos, de preguntar de dónde viene esa idea que puede estar influenciada por un prejuicio, el de dónde viene esa propuesta y hacia dónde quieren que se vaya y ver si sí está en línea con el propósito, el tener el coraje para decir en una reunión algo que no está en línea con los valores o una idea nueva que uno piensa que puede que no vaya a ser muy aceptada o que por ser mujer pueda ser menos escuchada en una reunión. Entonces, en esos espacios en donde nos sentamos y colaboramos, el tener la integridad de demostrar estos valores hace que las cosas sucedan. El que de verdad nos pongamos a la tarea de cuestionarnos, de estar presentes en que cada propuesta que hacemos, cada cosa que comunicamos es una oportunidad de estar en línea con esos valores, es un elemento clave para que el cambio de verdad se dé en un equipo. Idealmente estamos hablando de que una organización se comprometa con tener una cultura incluyente, pero aún si la organización está en un nivel, yo estoy en un equipo de trabajo y yo quiero proponer esto, yo soy líder, soy miembro de un equipo y quiero que seamos diferentes, pensemos en hacerlo, tengamos coraje de hacer esa propuesta. Para eso, otra cosa, y esta ya es más un conocimiento que un valor, es el conocimiento multicultural, el tener sensibilidad, porque no todos los que han tenido, no todos los que no han tenido las experiencias que yo he tenido, van a reaccionar, van a tener gustos, van a tener comportamientos como los que yo he tenido. Eso es un elemento básico. En los tal vez los últimos 20 años en donde el número de puestos de trabajo en posiciones que son, en organizaciones que son multinacionales se ha multiplicado en nuestro país. Esta se ha vuelto una habilidad que es cada vez más necesaria, en donde entendemos que estamos en horarios distintos, que así hablemos español, personas en otros países pueden tener expresiones diferentes, y desde ese punto de vista eso sigue siendo muy válido, es una habilidad que es necesaria en ambientes donde se trabaja con diferentes personas en diferentes países. Pero más allá de eso, entender que una persona que no ha tenido las experiencias que yo he tenido, cualquiera que ellas hayan sido, que ha tenido una formación distinta, que ha sido educado en una familia distinta, que es madre o no es madre, que tiene hijos grandes o que tiene hijos chiquitos, cualquiera sea su situación, eso hace que la manera en que esa persona se comporte sea distinta de de la vecina, de la que está al lado, y que hace que sus comportamientos lo presenten de una manera que puede ser que yo no entienda. Puede ser que esa persona me dice sí y que para mí ese sí representa algo bueno y para ella representa algo malo. No lo sé. Y es importante en un ambiente multicultural preguntar. Por eso es importante la curiosidad, el hacer esas preguntas, el no asumir que todos tenemos las mismas experiencias y vamos a sentirnos iguales frente a situaciones a las que nos enfrentamos. Entonces, hacer preguntas para entender esto está bien para ti, qué opinas desde tu perspectiva, esto cómo lo ves, cómo lo vives, para ti esto qué significa.
el entender que esa posición diferente no es mala. A veces juzgamos que una persona es muy distinta de un equipo, no tiene ajuste a la cultura del equipo, a la cultura de la organización, y eso no es lo que queremos. Pero cuando no buscamos esa diversidad cultural, también nos sesgamos a que solo tengamos una perspectiva, que solo tengamos una línea de pensamiento, porque todos en el grupo pensamos muy parecido. Cuando llega alguien con unas ideas disruptivas, posiblemente, pues sí, va a haber choque, pero en esos choques va a haber chispas, y esas chispas son ideas, son energías, son posibilidad de innovación, de creación. Entonces, el permitir esa multiculturalidad y estar conscientes de que en muchos casos yo tengo una perspectiva, manifiesto esa perspectiva y juzgo desde esa perspectiva, y eso no necesariamente es productivo para el equipo, es efectivo para el equipo, y hacer preguntas me ayuda a tener conciencia sobre la experiencia del otro, va a hacer que como equipo, como cultura, nos volvamos más efectivos, tengamos más capacidad de ejecutar la estrategia y alcanzar los resultados que nos permiten vivir el propósito. Esos eran los puntos que quería compartirles sobre elementos que considero que son claves en cómo vivir una cultura que es verdaderamente incluyente. Si hay preguntas, por favor. ¿Tenemos preguntas, equipo? Esperen, yo también reviso. Vale. Taran, taran, tan, tan. Dicen que hay una en el chat. ¿De dónde? No, hay una en el chat, pero dice, cómo manejar esas diferencias de opinión? Pregunta Adriana Niño. Las diferencias de opinión siempre van a ser enriquecedoras y sí, hay que saberlas manejar. Una comunicación efectiva que ayuda a ver los diferentes puntos de vista en la comunicación, en entender, tú tienes esta idea y yo tengo esta idea y estas dos ideas puede que estén viniendo y por eso hay un conflicto, ¿cierto? Entonces, bueno, parémonos en que hay un conflicto y devolvámonos. ¿Tú por qué piensas que esta idea va a tener qué tipo de efecto? ¿De dónde viene? ¿Qué suposiciones hiciste? ¿Qué creencias utilizaste en esta propuesta, en esta idea que estás planteando? Estas son las mías. Esta idea es la que yo traigo y la traigo por estas razones, con estas creencias, he interpretado estos datos de esta manera. Venga, ponemos todo sobre la mesa y vamos a encontrar ese punto en común en donde puede ser que nuestro objetivo esté alineado, que ambas partes queramos hacer lo mismo, pero teníamos datos distintos, teníamos una perspectiva ligeramente diferente y hablándola la vamos a alinear, y si ambos estamos alineados en el objetivo vamos a poder compaginar lo que estábamos proponiendo y avanzar conjuntamente. Y tenemos otra pregunta que dice Julia Ospina, dice, ¿cómo puedo juzgar sin ser negativa o sin caer en ser negativo? Uno de los errores, y yo lo cometo con frecuencia, es tener muchos juicios, decir, es que esta es mi opinión y pararse uno en su opinión. Lo que yo hago es tratar de escuchar siempre los puntos de vista, hacer muchas preguntas para entender lo otro. No significa que yo no tenga un punto de vista. Yo siempre voy a tener una opinión sobre las cosas, pero cuando comparto mi opinión, voy a hacerlo de una manera que sea más propositiva, de una manera en que no me enfrente, no antagonice, de una manera en que si estamos alineados en qué es lo que queremos lograr. Por eso el concepto de propósito en cualquier escenario hace que como equipo se reduzcan esas asperezas, porque sabemos que los dos apuntamos para el mismo lado. Puede ser que diferamos en cómo, tengamos diferentes apreciaciones, diferentes aproximaciones a cómo deberíamos hacerlo, pero cuando nos recordamos que queremos llegar al mismo lado, nos vamos a ayudar a bajarnos de nuestros propios juicios y para poder alcanzar ese objetivo.
Listo, no veo que no tenemos más preguntas, entonces nada, no nos queda nada más, Jimena, sino agradecerte efectivamente, qué claridad. Y yo creo que también esto para empezar a entender cómo manejar la cultura efectivamente y cómo empezar a crear cultura también es un músculo. Es decir, esto hay que empezar a ir a hacerlo, a ver qué funciona, qué no funciona, porque finalmente las culturas son como el ADN de las organizaciones, entonces yo sí creo que también hay que ir es muy parecido a lo que hablamos ahorita y es como salgan y intenten a ver y esto que dijo Jimena, esto otro, esto otro, esto otro. La gracia es empezar a hacerlo porque muchas veces en eventos de estos uno puede caer, Jimena, tú y yo creo que nos ha pasado a todos y es que caemos en que ay, no, súper chévere, súper inspirador, pero mañana me levanto y sigo haciendo lo mismo. Sí, Exacto. entonces yo creo que esto se trata de inyección de ejecución así de una. Entonces nada, Jimena, de verdad, impresionante. Mil gracias, qué gustazo además volver a verte. Lo mismo, Santiago, y muchas gracias a todos, a Maurín y a todos los participantes de Hook Leader. Nos veremos durante este día y más adelante. Feliz día.